para todos mis hermanos en Cristo y para cada amigo, familiar que nos acompaña en esta noche. Nos alegramos de sentir esa presencia del Señor maravillosa, de percibir que Dios está al lado nuestro para ayudarnos y también para hablarnos a través de la palabra en esta noche. Adoremos su nombre y vamos a iniciar con una oración, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en Él está toda la bendición que tú y yo podemos anhelar o podemos desear, está en el Señor. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, te damos en esta noche, Señor. Nos presentamos ante ti, Dios mío, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, Señor, con la expectativa de que tu voz cada día, Señor, esté allí hablándonos, y que hoy, Señor, no sea la excepción, sino que la voz del Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Que esta palabra edifique nuestras vidas, edifique, Señor, cada hogar, cada familia, el corazón de los padres, Señor, y también, Dios mío, nos prepare para todo lo mejor, para toda buena obra, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor, que usa bien la palabra de verdad. Te agradecemos, Señor, por esta bendición de poder adorarte, de bendecirte. Te agradecemos, Señor, porque en cada momento, Señor, tú colocas ese querer como el hacer tu voluntad en los hijos tuyos, Señor. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito. Hemos sido llamados y el Señor está en defensa nuestra. Gracias por esta palabra que hoy vamos a compartir con nuestra amada audiencia, Señor. Allí donde una persona pueda escuchar la palabra, que la gloria de Dios, Señor, descienda sobre la iglesia, Señor, aún aquí en el municipio de Zapatoca, que tu Padre son uno, también es tu querer que la iglesia nos movamos, Señor, en un mismo sentir, que coloca el Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón, de buscarte en oración, de orar a ti, de clamar, Señor. Nombre es sobre todo nombre, como estamos adorando en esta noche, tú eres digno de alabar y siempre, Señor, serás grande sobre todos los reyes, sobre todos los reinos, sobre todo lo que hay arriba en el cielo o aquí en la tierra o debajo de la tierra. El nombre de nuestro Dios es sobre todo nombre, Señor. Gracias, Dios. Disipa, Señor, toda maldad, disipa, Señor, toda distracción, disipa, Dios mío, todo argumento mental, Señor, que se levante en contra de tu palabra. Que en esta noche, Señor, el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro corazón, Señor, de una manera directa, que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra manera de pensar y pueda, Señor, ayudarnos cada día a reflejar ese carácter de Dios en nuestras vidas. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se dispone a escuchar la palabra del Señor en esta noche y rogamos su palabra. Gloria a su nombre. Estamos aquí desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular, en el municipio de Zapatoca, Santander, emitiendo para que usted pueda apartar estos minutos donde vamos a meditar acerca de la palabra del Señor. Él es digno de adorar, nuestro Dios es digno de ser adorado. En donde quiera que hay un hijo de Dios, debe haber adoración. Donde quiera que hay una alabanza, Dios se siente agradado de recibir esa acción de gracias, de recibir esa palabra de gratitud de sus hijos. Sabemos que sus hijos estamos llamados a ser para su alabanza, para su gloria y para su honra. Hoy tengo la oportunidad y el privilegio de compartir contigo esta palabra que se titula La responsabilidad de la bendición. Así es, la responsabilidad de la bendición. Y te invito a que busques allí en la escritura, en la Biblia que tengas allí en casa, en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, vamos a estar buscando esta palabra preciosa que Dios va a hablar
a cada uno de nuestros corazones a través de esa palabra. Cada vez que alguien nos da una bendición, sean nuestros padres, nuestros abuelos, quizá nuestro líder espiritual, llámese pastor, llámese padre espiritual, como usted lo llame, nos da una bendición, nos gusta y nos sentimos, digámoslo así, alegres, contentos de recibir esa bendición. Pero recibir una bendición es en sí una responsabilidad que también nos es delegada, una responsabilidad maravillosa. Leo a favor de ustedes Génesis capítulo 49 del versículo 28 al versículo 33. Gloria al Señor. Dice la escritura: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Gloria al Señor. Estamos enfrente de una historia preciosa de la palabra del Señor, y nos referimos a este personaje, Jacob. Jacob, también conocido como Israel, que el Señor le puso este nombre después de tener un encuentro personal con el ángel de Jehová, allí en el momento en que él luchó por su bendición. También, al igual que él, nosotros anhelamos recibir bendición de Dios. Yo sé que tú anhelas realmente en tu corazón recibir la bendición de Dios, y anhelas también bendecir a hijos y a tus generaciones que vendrán después. Gloria al Señor. Le invito a mirar por un momento también en Génesis capítulo 48, otra partecita de la palabra donde Jacob también bendice a los hijos de José. Gloria al Señor. Génesis 48, el versículo 12 en adelante. Dice así la escritura: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo, lo sé. También vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Vemos que Jacob bendijo a los hijos de José, a Efraín y a Manasés,
que también se cuentan dentro de las 12 tribus de Israel. Las bendiciones, cuando alguien nos bendice, lo hace en fe, para que se cumpla en esa persona a la cual le estamos dando la bendición. Se hace sobre un territorio, también podemos bendecir un territorio, bendecir una casa, bendecir una familia, y son pronunciadas por una autoridad espiritual o una autoridad también que tiene a su cargo a otras personas. Las bendiciones, como le decía, son dadas por fe. Yo bendigo sabiendo que esas palabras que estoy hablando alcanzarán a esta persona a la cual yo estoy compartiendo la bendición. Gloria al Señor. Como se pronunciaba estas palabras de estos patriarcas de la Biblia, así se cumplía cada palabra que ellos decían, porque lo hacían delante de la presencia de Dios con mucha responsabilidad y guiados por Dios para poder pronunciar una bendición. No lo hacían por una emoción, no lo hacían simplemente por quedar bien ante la familia, lo hacían de bendecir a sus hijos y a sus generaciones, porque Dios les había dado unas promesas previas a cada uno de ellos, que de ellos haría una gran nación. Y vemos que la gran nación Dios la formó tal y como se lo dijo a Abraham, y ahora en Abraham son llamadas benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. También en estas mismas bendiciones que Jacob pronunció en el capítulo 48 y 49, podemos ver que a cada uno le decía algo, pero también incluía una reprensión para algunos de ellos. No solamente la bendición incluye palabras de halago, no solamente la bendición incluye palabras agradables al oído, sino que la bendición también involucra una responsabilidad. Cuando se recibe algo que es muy valioso, cuando a ti te dan a guardar una joya, un reloj, o quizá las llaves de una casa para que hagas cuidado de ella, no solamente tú puedes decir voy a disfrutar de esto, sino que tienes que decir yo voy a cuidar esto porque me lo han dado como una bendición. Y realmente así Jacob también, en los versículos 3 al 7 del capítulo 49, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principales en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y sus esparciré en Israel. De acuerdo al comportamiento de esos hijos, también Jacob pronunció unas palabras proféticas para que fueran cumplidas en ellos. Quizá a él le dolió en su corazón el actuar de estos hijos, pues no actuaron conforme a la justicia. Una bendición viene a causa también de un acto de fe, y una maldición viene a causa también de un mal actuar, de un pecado que se ha cometido. Nunca una maldición viene sin causa, dice la Escritura. Entonces es importante resaltar estas palabras de Jacob. Jesús nos ha ordenado a nosotros como pueblo suyo bendecir. Y le quiero compartir San Lucas, el capítulo 6, versículo 28. La Escritura dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cuando nosotros emitimos una bendición a aquellas personas que nos maldicen, que hablan mal de nosotros, como dice la Escritura, mintiendo, podemos también sobre ellos echar una responsabilidad. Dice la Escritura que ellos, a causa de esto, también serán quizá confrontados y alcanzados y recibirán de todas maneras un pago por esta situación. Entonces el Señor nos dice a nosotros que como sus hijos debemos practicar la bendición. No sé cuántas veces al día estás bendiciendo, pero cuando bendigas siempre, hazlo con responsabilidad. Y si es un enemigo, aún más, para demostrar el amor de Dios hacia esas personas, el pueblo de Dios está llamado
a bendecir y no a maldecir. Si usted ha escuchado cómo es el hablar de una persona sin Dios, sabe que su constante es hablar maldiciones y hablar palabras groseras y hablar palabras hirientes hacia las demás personas. Si en la calle alguien le grita una grosería, él grita 5 groserías más grandes para hacer sentir mal a la otra persona. Pero realmente esto solo deja veneno en el corazón y deja un mal sabor en la boca. Entonces la escritura nos habla a los hijos de Dios y Jesús nos envía a que bendigamos aún a nuestros enemigos, en especial a los enemigos. Esto con el fin de compartir que somos hijos de un Padre de amor y de un Padre de perdón y de misericordia. Leo también Romanos capítulo 12, el versículo 14. Romanos, el capítulo 12, el versículo 14. Dice la escritura: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gloria a Dios. Cuando yo emito una bendición a aquellos que me están maldiciendo, para mí eso es mayor bendición. Y para ellos es quizá confrontarlos con una verdad y confrontarlos con el amor de Dios, para que también algún día alcancen esa misma bendición que nosotros podemos darles en este día. Pedro también, el apóstol, lo aconseja a la iglesia. En primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a esperar un momentico que busquen su Biblia. Capítulo 3, el versículo 9. Dice el apóstol: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Recuerde, mi herencia y su herencia es la bendición completa de Dios. Y cada vez que nosotros hablamos de la abundancia del corazón, habla la boca. Por esa razón debemos aún más enfatizar, bendecir. No devolvamos mal por mal ni maldición por maldición. Dice, antes hagan lo contrario, porque ustedes fueron llamados para heredar las bendiciones de Dios. Si nosotros somos herederos de bendición, debemos transmitir bendición a otras personas, porque de lo que tenemos, de eso vamos a dar a las personas. Gloria al Señor. La bendición no es solamente dinero. Recuérdelo, porque muchas personas, cuando se habla de bendición, recibí una bendición de Dios, ellos se imaginan dinero en la mano de la persona, más de 100,000 pesos, más de 1,000,000 de pesos. Quizá porque solamente tienen su visión centrada en el dinero. No solamente es una casa la bendición de Dios, no solamente es un carro la bendición de Dios. Quizá algunas personas colocan el letrero allí en su carro, en su vehículo: esta es la bendición que Dios me regaló. Pero de pronto, para esa persona, eso que ha recibido no lo supo administrar y se convirtió a la postre en una maldición para él y su familia. ¿Por qué? Porque no supo administrar esa bendición. Por eso estamos enfatizando hoy que bendecir y recibir bendiciones es una responsabilidad que tenemos que tomar con mucho cuidado y no solamente a la ligera. Gloria al Señor. Tenemos una responsabilidad de dar a otros la bendición, aunque esa persona nos haya hecho daño, dice Jesús, aunque esa persona te haya hecho mal, aunque esa persona te haya maldecido, que es lo máximo quizá del hacerle mal a alguien. Tenemos nosotros como hijos de Dios que bendecir. Gloria a Dios. ¿Cómo actuó Jacob? Que era la historia inicial que nosotros estábamos viendo en Génesis capítulo 49. Jacob a sus 12 hijos los bendijo, a sus 12 descendientes. A cada uno le dispuso unas palabras para él poder estar en la presencia de Dios y cumplir su misión, que ya había llegado a su final, sus años de vida. Pero dice que este hombre, por su fe, si tú miras en la Biblia, cualquiera de esos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ellos al finalizar sus días siempre
hacían una bendición sobre su casa, hacían una palabra profética sobre ellos de acuerdo a las promesas que Dios les había dado a ellos para heredar aún mayor bendición, y tenían que pasar el legado de la bendición a sus hijos. Es bendición el obedecer también. Vamos a mirar con la vida de José, que yo sé que usted se sabe la historia de José. Quizá la ha visto en video, quizá la ha leído. Y vamos a leer Génesis capítulo 50, el versículo 5. Dice la escritura: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Gloria al Señor. José sabía que cumplir la voluntad de una, como era su padre Jacob, él sabía que cumplir su propósito, cumplir sus deseos o sus designios, aún después de morir, para él constituirían una bendición. Vuelvo a mencionar esta palabra. He conocido casos de personas que sus familiares en sus últimos momentos de vida sobre la tierra han pedido algo o han dicho: yo quiero que ustedes, hijos, sigan al Señor, que ustedes busquen a Dios, que ustedes se ajuicien con el Señor. Le dicen al otro hijo: bueno, deja de tomar, recoge tus hijos, no los dejes tirados. Son deseos buenos que los padres al momento de partir han declarado. En este caso, Jacob le había pedido a José que por favor no dejara sus huesos allí en tierra de esclavitud, que por favor que sus últimos restos reposaran en la tierra donde él había determinado. Dice que el padre lo hizo jurar que tenía que llevarlo a esa tierra prometida, y aún sus huesos descansaron en esa tierra que Dios le había prometido a Jacob. Y esto constituyó una bendición para José. Quiero decirte a ti, hijo, nosotros somos hijos y sabemos que nuestros padres no van a durar para siempre, pero es nuestro deber honrarles y cumplir sus deseos, cumplir lo que ellos nos pidan. Por más difícil que sea cumplirlo, tratar de cumplir a cabalidad con esas cosas que son buenas y agradables que nuestros padres han querido que nosotros hagamos. Eso trae bendición a los hijos. Muchas veces te has pasado la vida llevándole la contraria a tus padres. Te hablo a ti, quizás ya tienes 40, 50 años y tus padres están vivos aún y sigues llevándole la contraria a todo lo que ellos dicen y diciendo que lo que ellos dicen es anticuado, fuera de lugar y no tiene razón de ser. Pero si tan solo te detuvieras un momento a escuchar y a obedecer las razones de sabiduría de la boca de un padre que lo único que quiere es lo mejor para sus hijos, deberías oír atentamente las palabras de un padre. Eso honra a Dios y eso honra también tu vida y va a desatar bendiciones que no te imaginas que puedes recibir aún a la edad que tienes. Y aún jovencitos que apenas están empezando su vida, que aún no saben bendecir a sus padres, que aún no saben complacer a sus padres en la obediencia. José fue un ejemplo maravilloso de un hombre bendecido por su obediencia. Él, a pesar de la oposición de sus hermanos allí, él cumplía las órdenes de su padre de ir a prestar atención a los rebaños de sus hermanos que estaban haciendo, aunque los demás le tuvieran rabia y enojo por eso. Pero José seguía adelante obedeciendo a sus padres. Es lo correcto según la escritura, por eso lo ordena la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o sea, lo mínimo que usted puede hacer por sus papás, obedecer y ayudar a cumplir su voluntad, tanto aquí que está vivo como cuando él muera. Sus disposiciones son importantes. Quizá hay hijos que no toman en cuenta eso. Mi papá no sabía lo que decía cuando moría, eso olvidemos eso que le prometimos, pero realmente es algo de bendición a los hijos que cumplen esa voluntad de sus padres. Nos podemos preguntar: ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué debo obedecer? ¿O por qué debo bendecir, mejor dicho?
a este mandato que Jesús nos dijo, bendecid, no maldigáis. ¿Por qué debo bendecir? ¿Por qué debo obedecer las palabras de Jesús? Bendecir viene de un vocablo que se escribe barak, con B larga acá al final, barak. Está en Génesis 12, versículo 2, donde se empieza a usar este vocablo. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esas son palabras que Dios le dice a Abraham, una promesa que se cumple a cabalidad y que el pueblo de Dios, que es Israel, está viviendo a cabalidad esa bendición sobre Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, significa la palabra barak, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y barak viene también o significa rodilla, palabra relacionada con berakat, bendición, regalo o presente. Traer un regalo a otro con respecto a su posición. Dios nos bendice y nosotros le bendecimos. Por eso la palabra bendición viene de postrarse o de rodilla, porque al momento de recibir la bendición, anteriormente las personas se arrodillaban, y es correcto y coherente con el significado de la palabra bendición. ¿Por qué? Porque la bendición es humillar su voluntad para cumplir también la voluntad de aquel que te entrega la bendición. Y nosotros a veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos postrarnos ni arrodillarnos ante la voluntad de Dios. Queremos bendiciones sin sacrificio, queremos bendiciones sin dar lo que nos corresponde a nosotros de nuestra parte, porque por eso la bendición es una responsabilidad que cuando Dios te la da, tú tienes que saber que tienes una responsabilidad en las manos y cómo la vas a manejar. Gloria al Señor por este bello significado de la palabra bendición. Rodilla significa traer el regalo quizá de una manera hincada por el respeto que tenían a esa persona. Gloria al Señor. En mi forma de hablar, ¿puedo bendecir a otros o no? Si tú tienes una forma de hablar desmedida, altanera, orgullosa, y solamente hablas para adularte a ti mismo y para engrandecer tus propias obras, quizá a los demás los hace sentir menos que lo que realmente valen. Y realmente, como en la forma en que yo hablo, puedo bendecir o puedo maldecir a una persona, a un lugar donde yo llego, a un grupo de amigos. La forma en que yo hablo me puede bendecir o puede maldecir también a otros. ¿Se ha encontrado usted en alguna reunión social donde alguien empieza a hablar incoherencias y el ambiente de inmediato se torna pesado e insoportable, que usted dice, no, me tengo que ir de este lugar porque ya no me aguanto más este ambiente pesado que hay? Precisamente porque lo que nosotros pronunciamos con nuestros labios puede causar vida o puede causar muerte. ¿Cómo llego cuando nosotros llegamos a un sitio? ¿Cómo llegamos? La forma en que llegamos puede causar bendición o puede causar maldición a tu casa, a tu familia. Si tú entras a tu casa y desde que abres la puerta vas gritándole a todo el mundo y reclamando todo, ya cambias la atmósfera del hogar y empieza a haber un pleito seguro que se va a desatar en esa casa. ¿Por qué? Porque estás llegando en una actitud equivocada. No bendices con tu presencia, no bendices con tu palabra. Entonces, la bendición es algo que practicar todos los días. Bendecid y no maldigáis. Recuerde esa palabra. Cuando usted tenga en su boca una palabra maldiciente hacia otra persona, una palabra de destrucción, recuerde las palabras de Jesús. Bendecid y no maldigáis. Y cuando alguien lo insulte, lo trate mal y piense que lo va a acabar con esas palabras, bendígalo en el nombre del Señor. Quizá a usted le cause risa, pero en una ocasión a mi hijo mayor en el colegio había un niño que le tenía dedicado cada día un insulto y un insulto y un insulto, y mi hijo llegaba pues un poco triste: mamá, ese niño me insulta y sin razón, yo no sé por qué me insulta, tal vez no le caigo bien, pero yo no le hago nada y él me insulta. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, hijo, cada vez que él te maldiga, cada vez que él te dirige una palabra dura, tú le vas a decir, Dios lo bendiga. Dígale así, Dios lo bendiga.
Dios lo bendiga. Y dijo, mami, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué tengo que bendecir a ese niño si me está haciendo daño? Yo le dije, porque Dios nos ha llamado a sembrar bendición. Y va a ver la actitud de ese niño y va a cambiar la situación. Él lo hizo así, obedeció al consejo que yo le di y llegó al colegio, y cuando el niño le decía un insulto, una ofensa, él le decía yo, Dios lo bendiga. ¿Sabe qué? Dios lo bendiga. Y el niño se quedaba extrañado y lo miraba raro. Decía, ¿por qué? ¿Usted por qué me bendice si yo lo estoy insultando? Y así lo hizo en varias ocasiones hasta que él llegó un día y me dijo, mami, ¿sabe qué? Ese niño que me insultaba se cansó de insultarme. Ese niño que me maldecía se cansó de hacerlo. Porque yo siempre le obedecía a usted que decía, mamá, esto que debía obedecer, bendecirlo, y lo hice y tuvo un resultado poderoso. A veces nosotros no aplicamos lo que la Escritura nos está diciendo, pero practicar el arte de bendecir en vez de maldecir es desata un momento de bendición a las personas, desata la gloria de Dios en ciertos lugares donde quizá esto confronte el corazón de muchas personas, Sus vidas serán transformadas en algo mejor de lo que hasta el momento son. Tú y yo somos parte del reino de los cielos. Quiero que entiendas esta verdad espiritual. Tú y yo hacemos parte del reino de Dios. El mundo está hastiado del veneno que cada día una y otra persona inyecta en el corazón de la gente. Cada día, si vas por la calle, encuentras malos tratos. Si estás en tu trabajo, hay personas que viven, como decimos por aquí en Colombia, picadas de alacrán, quizá con su mal genio, con su mal carácter, dañando a las personas. Pero es necesario que entendamos como hijos de Dios que nuestra tarea aquí en la tierra es bendecir. Y que en medio de los ambientes más tremendos, más malos que podamos tener a nuestro alrededor, vamos a empezar a sembrar la bendición de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta de esa manera. Cuando el apóstol Pablo declara estas palabras, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y es un principio del reino de los cielos. Cuando hay maldad en un sitio es donde más necesidad hay de Dios. Es donde más debemos declarar la palabra de Dios y bendiga a las personas. Es donde más tú puedes cambiar la situación y en vez de continuar la cadena de maldición que traen las personas, romper esa cadena de maldición con una bendición de la palabra, con una bendición de Dios en tu boca. Es un principio que a veces se nos olvida, aún a los mismos creyentes, se nos ha olvidado que Dios nos ha puesto palabra de poder y de autoridad para llegar y bendecir un lugar, una empresa, una familia y declarar que la atmósfera de Dios es nueva sobre esas familias, sobre esa persona. Todo ese odio y ese rencor que quizá trae en su corazón, recordemos Proverbios que también nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Es un principio que tiene que ver con declarar bendición también en los lugares donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos lleva a hacer algo allí por las personas. He notado que muchas veces en hospitales, en clínicas, donde las personas están desesperadas por la situación de su familiar, la situación de salud difícil que está pasando, y alguien le da una palabra distinta a la que ya ha escuchado, porque ya escuchó por todos lados el diagnóstico médico desfavorable, ya escuchó por teléfono quizá que un familiar dijo no puede ser y echó maldiciones por esa enfermedad que están pasando, etcétera. Pero cuando llega un hijo de Dios y le dice Dios te va a ayudar, cuando llega un hijo de Dios y le dice Dios te va a levantar, confía en el Señor, esa palabra rompe la maldición que estaba sobre esa persona. Quiero decirte que la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, y que una bendición en tu boca es lo que Dios está esperando constantemente, para que en vez de sembrar lo que siempre el enemigo ha querido que nosotros sembremos, cambiarnos a destrucción, a maldición, a robo y a muerte, nosotros lo transformemos por medio de la bendición de Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra
Y le pido al Espíritu Santo que te haga discernir esta palabra y que puedas allí en casa leer estas bendiciones de Génesis capítulo 48, 49 y 50 y las palabras del Señor Jesucristo que nos declara en San Lucas capítulo 6, versículo 28. San Lucas capítulo 6, versículo 28. Todo se enlaza. La palabra de Dios no es una verdad a medias, no es una verdad suelta, es algo enlazado. Cuando el Señor dice que bendigan especialmente a sus enemigos, está hablando de amar también a los enemigos, está hablando también de sembrar el reino de Dios, está hablando también de creer en que Dios salvará a aquellas personas que tienen tanta necesidad espiritual. Quiero que medites en esto y te bendigo en el nombre del Señor en esta hora. Por esa razón, es necesario que nos acostumbremos a hablar palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios rompe maldiciones, la palabra de Dios desata luz y verdad en las personas. Es verdad. Y voy a pedirte por un momento que inclines tu rostro allí donde estás. Si luchas con tu forma de hablar a tus hijos, a tus padres, a las personas que quizá más quieres, les hacemos más daño a nuestro alrededor hablando palabras que no debemos hablar. Y tú una y otra vez te has preguntado por qué tengo que decirles estas cosas si yo los amo, si yo los quiero. Dile al Señor, Señor, yo te ruego que tomes el control de mis palabras, que direcciones mis palabras, Señor. En este momento nos acercamos a ti, Señor, para decirte, Señor, perdónanos las veces que he usado mi boca para maldecir a otras personas. Perdóname, Señor, las veces que he usado mi boca para destruir la vida de otras personas. Perdóname las veces, Señor, que me he dejado usar por el enojo, por la frustración, por el coraje y he quizá avergonzado en público a otras personas para hacerlas sentir mal, para hacerlas sentir menos. Yo sé que no es tu voluntad, Señor, que yo maldiga porque soy un hijo tuyo. Y quizá, hermano, usted piense que por haber fallado Dios ya le quitó el título de hijo. Déjeme decirle que tú eres y sigues siendo hijo y una hija de Dios, lavado en su sangre preciosa. Dígale, Señor, allí te pido que limpies mis palabras, que limpies mi boca, que limpies mis pensamientos, para que en vez de maldecir, Señor, empiece a sembrar bendición. Y que de mi boca brote lo que realmente tú estás aquí poniendo en mi corazón, que es la verdad y que es la vida, Señor. Recuerda que del corazón emana la vida, dice la Escritura. Del corazón del hombre, del pensar del hombre, allí hay vida o puede haber muerte. Tienes que hablar la palabra de bendición que Dios te ha dicho que hables. Dile, Señor, dame la palabra correcta. El Señor ha dicho en Proverbios, dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y también hay otra escritura que me gusta mucho: besados serán los labios de aquel que responde con palabras rectas, con palabras de bendición, con palabras de verdad. Dile, Señor, aquí está mi vida. Limpia mi vocabulario, limpia mi forma de expresarme, limpia, Señor, aún que cuando yo llegue a un sitio pueda bendecir a otros con tan solo llegar, Señor, y poder traer un alivio y una bendición espiritual a ese lugar. Señor, nos hemos acostumbrado tantas veces a estar en la oscuridad y a no dar la luz de Jesús. Muchas veces escondemos la luz porque nos da temor. Decimos, no, me da miedo que sepan que yo soy hijo de Dios. Me da miedo que sepan que yo voy a la iglesia. Me da miedo que sepan que practico el evangelio del Señor. Y con esas mentiras Satanás te ha tenido atado o atada hace mucho tiempo. Y no puedes dar luz como deberías. Estás ahí quizá escondiendo la luz.
pero es hora de empezar a manifestar esa presencia de Dios al mundo. Decirle, aquí están los hijos de Dios para bendecir a las personas, para ayudar a las personas de alguna o de otra forma, como Dios vaya guiando nuestras vidas. Padre, te agradecemos tu fidelidad. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que está allí, aún aquellos que pueden tener problemas de salud. Tu gloria esté sobre ellos, tu presencia esté con ellos. El Espíritu Santo de Dios sea quien obre en esas vidas, sanando, levantándolos, Señor, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús, de todo yugo de esclavitud, de oscuridad o de muerte, se rompen las cadenas de opresión. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque ser bendecidos también es una responsabilidad para dar lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, bendigo tu vida y te invito a escudriñar la Escritura, la palabra de Dios, a profundizar en este tema de la bendición, a buscar aún más en la palabra lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y Dios guarde tu camino en todo lo que hagas y emprendas. Te bendecimos desde aquí de Zapatoca, Santander, con todo el amor del Señor y deseamos un desarrollo espiritual para su vida. Dios le guarde y le bendiga en gran manera. Bendiciones.